Me llamo Betty y esta es mi historia. No me da vergüenza contarla, porque no hice nada malo, pero sí mucho por amor. Desde chica aprendí a salir adelante sola. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años y mi padre, bueno, digamos que nunca supo cómo ser uno. Crecí entre trabajos mal pagados y noches con hambre, pero con el alma firme. La vida no me regaló nada, pero tampoco me quitó las ganas de soñar con un futuro mejor. Trabajé como ayudante en una cocina, cuidé niños, limpié casas y todo lo hice con dignidad. No nací con lujos, pero sí con corazón. A los 29 años, después de tantas decepciones amorosas, juré no volver a entregar el alma por nadie que no lo mereciera. Y fue justo cuando no buscaba nada, cuando apareció Pablo. Pablo era todo lo contrario a los hombres que había conocido. Tranquilo, respetuoso, atento. Y sí, era mayor que yo, 20 años mayor para ser exacta, pero eso a mí nunca me importó. Él tenía una historia difícil también, viudo, sin hijos propios y con una vida dedicada al trabajo. Nos entendimos desde el primer café. Pasaron pocos meses y ya estábamos viviendo juntos. Él me trataba como a una reina, me hablaba con dulzura y por primera vez me sentí protegida. Fue él quien insistió en casarnos. Yo tenía mis dudas, no por falta de amor, sino por lo que su familia podía pensar. Y no me equivoqué. Desde que conocieron que la nueva esposa de Pablo era una mujer joven, su familia, sus sobrinos, primos y hasta una cuñada entrometida me vieron con recelo. Me llamaban la interesada, la cazafortunas, la vividora, pero lo peor vino después. Desde que me casé con Pablo, su familia se volvió un infierno para mí. Al principio, fingían sonrisas hipócritas, pero no tardaron en mostrar las garras. Su sobrina Romina, una mujer que siempre había tenido influencia sobre él, fue la primera en lanzarme indirectas. Me decía cosas como: «Ay, qué rápido conseguiste lo que tantas querían. Te cayó como del cielo, ¿verdad?». A mí me hervía la sangre, pero Pablo siempre me decía: «No les hagas caso, mi vida. Ellos siempre han querido meterse en lo mío». Pero era imposible ignorarlo. Cada semana inventaban un nuevo chisme sobre mí, que si yo había estado con hombres casados, que si tenía hijos escondidos, que si le había hecho un amarre a Pablo. Y lo peor era que muchos en el pueblo empezaron a repetir esas mentiras, como si fueran verdades. Una vez en la tiendita, escuché a unas señoras decir: «Dicen que esa tal Betty vino de otro pueblo porque allá la traían en la mira». Pues si no es por el viejito, ni quien la volteara a ver. Me dolía, no por lo que decían de mí, sino por cómo manchaban lo que teníamos. Pablo seguía defendiéndome, pero la presión era mucha. Su cuñada Ángela, viuda del hermano mayor, empezó a meterle ideas en la cabeza. «Nada más ten cuidado, Pablo. Hay mujeres que son como las serpientes, se arrastran en silencio hasta que envenenan». Incluso trataron de convencerlo de cambiar su testamento, como si a mí me importara eso. Un día, hasta lo llevaron a una comida familiar, a escondidas de mí. Ahí, según me contó, alguien que lo vio y escuchó, entre todos le dijeron que yo lo iba a dejar, que le iba a quitar todo, que lo iba a volver loco, que mejor se cuidara. Y ahí fue donde todo empezó a torcerse. De pronto, Pablo empezó a enfermarse sin razón.
Amanecía con moretones en el cuerpo, tenía pesadillas espantosas y me decía que sentía algo pesado en la casa. A veces se levantaba a las 3 de la madrugada, diciendo que escuchaba voces que lo llamaban desde el patio. Yo misma empecé a notar cosas raras, objetos que se caían solos, olores fétidos sin explicación, figuras que se veían por el rabillo del ojo. Al principio pensé que era el estrés, la tensión, el coraje, pero luego me di cuenta que lo que nos estaban haciendo ya no era solo chisme, era algo más oscuro. Una noche, Pablo se despertó gritando, empapado en sudor. Decía que había soñado con su madre, muerta hace más de 10 años, que lo jalaba de los pies y le decía al oído: te quieren muerto, hijo, cuídate y cuida a tu esposa. Me levanté espantada, le di un vaso de agua y traté de calmarlo, pero estaba pálido, temblando. Es la tercera vez que sueño lo mismo, me dijo. Siempre me habla ella, pero no de esa forma. Y me siguió diciendo: está parada en el mismo lugar, junto al pozo viejo de la casa de mi hermana. Esa madrugada no pude dormir. Algo dentro de mí me decía que no era un simple mal sueño. A la mañana siguiente salí a buscar a doña Remedios, una curandera de mi pueblo, una mujer seria, vieja y sabia, que nunca jugaba con esas cosas. Cuando me vio llegar, solo me dijo: te tardaste, hija, ya están metidos hasta el cuello. Sin decir nada más, me hizo pasar a su cuarto de trabajo. Tenía velas negras, frascos con raíces y amuletos por todos lados. Me leyó las cartas, luego usó un huevo y al romperlo en el vaso de agua salió negro, con hilos como de cabello humano. Se persignó y me dijo: Betty, lo que traes encima no es solo envidia. Te hicieron entierro negro 3 veces. ¿Cómo? Le pregunté con el alma en la garganta. 3 entierros, uno para la salud, otro para la mente y otro para el alma. Quieren que Pablo se apague poquito a poco y cuando se muera, enseguida será tu turno. Así se quedan ellos con todo. Me dijo: hay un muñeco de trapo clavado con alfileres que enterraron en el panteón. Según ella, también las hermanas de Pablo estaban involucradas. Me dijo: quieren el dinero de tu esposo. Toda esa familia ya veía en sus manos el dinero y todas las propiedades de él en sus manos, pero llegaste tú y no quieren que seas tú la que se quede con todo. Mezclaron tierra de panteón, restos de hueso y usaron prendas tuyas. Ella me explicó y te juro que no fue una sola persona, fue cosa de varias manos. Esa misma noche regresé a la casa con el alma hecha polvo, encendí una vela blanca y me puse a orar mientras Pablo dormía, pero a las 3 de la mañana, como si algo lo empujara, se cayó de la cama. Me acerqué a ayudarlo y me dijo con los ojos abiertos como platos: vi a mi madre otra vez. Me dijo que te cuidara, que tú eres la única que me puede salvar. Entonces supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a seguir las indicaciones de doña Remedios: limpias con plantas, baños con flores benditas, oraciones al espíritu protector de la familia y un contrahechizo que me costó trabajo y miedo hacer, pero lo hice con el corazón lleno de fe. Y esa fue la noche en que las sombras comenzaron a retroceder, pero también a pelear, porque el alma no se deja sacar tan fácil, y menos cuando ya tocó hueso. Después de varias limpias y oraciones,
Pablo empezó a mejorar, dormía mejor, ya no se despertaba gritando y hasta el color le volvió al rostro. Yo creía que ya habíamos vencido lo peor, pero una tarde, cuando regresé del mandado, encontré a Pablo en el porche, llorando como un niño. Me dijo que estaba durmiendo una siesta y empezó a soñar mi muerte y sintió mucho dolor al verme cómo me metían en una de las 3 tumbas que estaban juntas. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ya iban por mí, me querían muerta. Se me fue el alma al suelo. Ese mismo día decidimos buscar entre las cosas viejas que Pablo tenía en una bodega, porque según él, ahí había algo, porque también en su sueño miró a su madre parada justo adentro de la bodega. Decidimos buscar entre las cosas viejas que Pablo tenía en una bodega, porque según él, ahí había algo, porque también en su sueño miró a su madre parada justo adentro de la bodega, y ahí donde la miró, empezamos a buscar, y ahí fue cuando lo descubrimos todo. Había una caja de madera forrada con tela negra, escondida detrás de unas herramientas. Al abrirla, encontramos un muñeco envuelto en un listón rojo, con mi nombre escrito en un papel, dentro de la boca del muñeco, y junto a eso había tierra y huesos. Olía muy mal, pero también estaban 3 fotografías en 3 tumbas, sin lápida. Frente a las tumbas había unas velas negras encendidas. No pude más. Me caí de rodillas y lloré con rabia, con impotencia. Me quieren muerta, le grité a Pablo. Pero lo más espeluznante fue que en una de esas tumbas sin nombre tenía grabado en la tierra mi nombre, con sal negra. Entonces recogí todo y se lo llevé a la curandera, y ella me dijo: tenemos que destruir todo antes de que te lleven a la tumba. Ellos están trabajando con algo muy fuerte, algo negro, así que vamos a ir al panteón, y todo lo enterrado se va a quemar en ese lugar. Rociaré agua bendita, pero eso lo tenemos que hacer justamente a las 12 de la medianoche. La verdad, me daba miedo ir al panteón a esa hora, pero más miedo sentía que me llevaran muerta a esa tumba. Y fuimos un viernes a las 12 de la medianoche. Cuando entramos al panteón, se escucharon 3 gritos que hizo que la piel se nos erizara, tanto a Pablo como a mí. La curandera nos dijo: esos gritos son lamentos de los que hicieron este mal, porque saben que todo retornará a ellos. Y todo se hizo. La caja se quemó exactamente donde se tomaron esas fotos, mientras, ahí, frente a esas 3 tumbas sin nombre, se quemó el muñeco con sal de protección, ramas de romero. Mientras el fuego la consumía, toda una ráfaga de viento helado nos envolvió. El humo se levantó en espiral y una sombra negra se elevó desde la tierra y se desvaneció entre los árboles. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Como nos dijo la curandera, hecho está todo. Eso que te mandaron ya se les fue de regreso. Solo quedaba esperar y mirar con nuestros propios ojos a las personas que hicieron esa brujería. Y no pasó mucho tiempo. Se enfermó una tía de Pablo y sus 2 hijos. Ellos hicieron esa brujería por la ambición. Los demás familiares solo eran chismes y habladurías. Después de un tiempo murieron, y así como ellos querían, fueron 3 tumbas, y al final, lo que ellos quisieron enterrar fue su propia alma. Pero eso sí, toda la familia estaba enterada de la brujería que esos 3 nos hicieron. Un día los escuché decir:
Ella no debería de estar viva. Solo vino a traer desgracia a nuestra familia. Pablo, por primera vez, les gritó como nunca a todos, advirtiendo que no quería que se volvieran a meter en su vida y que no quería saber nada de ellos, que no vería nada de su dinero en sus manos y que si algún día se atrevieran a hacernos brujería como lo hizo su tía Sara y sus hijos, no se tentaría el corazón con ninguno de ellos y nos alejamos de toda su familia. Por fin vivimos felices, enamorados y tranquilos. No me casé por interés, sino por amor, porque lo que se construye con esfuerzo, aunque el mundo lo ataque, termina por vencer a la envidia y ambición. Los interesados serán otros, y porque la brujería, cuando es injusta, se revierte y vuelve doble.